Mi padre desapareció tras una discusión. 23 años después lo vi en un documental de guerra. Si te gusta escuchar historias como esta, suscríbete al canal y deja tu like porque eso nos incentiva a seguir compartiendo estas experiencias que nos tocan el corazón. Capítulo 1. La última pelea. El viento helado de Buenos Aires golpeaba las ventanas del departamento en San Telmo mientras Lucía Morales terminaba de guardar la vajilla después de la cena. Era marzo de 2001, y la crisis económica había convertido cada comida familiar en un campo de batalla silencioso. Su padre, Roberto Morales, un hombre de 45 años con manos curtidas por años de trabajo en la construcción, caminaba nervioso por el pequeño living, fumando un cigarrillo tras otro. «No podés seguir así, papá», le dijo Lucía, entonces de 22 años, mientras secaba un plato con más fuerza de la necesaria. «Mamá está enferma, necesita sus medicamentos, y vos te gastás lo poco que tenemos en el bar con tus amigos». Roberto se detuvo en seco, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de ira y dolor que Lucía había aprendido a reconocer. «¿Vos qué sabés de lo que necesito?» Trabajé toda mi vida para esta familia, y ahora me venís a dar lecciones como si fueras mi madre. La voz de Roberto temblaba, no solo de enojo, sino de algo más profundo que Lucía no podía identificar. En la habitación contigua, Carmen, su madre, tosía débilmente. Había perdido el trabajo en la fábrica textil 3 meses atrás, y desde entonces su salud se había deteriorado visiblemente. «No es dar lecciones, papá. Es que no entendés la gravedad de la situación», continuó Lucía, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Ayer fui a la farmacia y no pude comprar los antibióticos de mamá. ¿Sabéis lo que se siente tener que explicarle al farmacéutico que no tenés plata?» Roberto apagó el cigarrillo con violencia en el cenicero, haciendo que las cenizas saltaran por toda la mesa. «Basta. No quiero escuchar más». Su voz resonó por todo el departamento, tan fuerte que hasta los vecinos debieron escucharlo. «Entonces hacé algo al respecto en lugar de escaparte», gritó Lucía, perdiendo finalmente la compostura que había mantenido durante meses. «Deja de comportarte como un cobarde». La palabra «cobarde» quedó suspendida en el aire como una bofetada. Roberto la miró fijamente, su rostro transformándose por una expresión que Lucía nunca había visto antes, una mezcla de vergüenza, rabia y algo que parecía reconocimiento. Sin decir una palabra más, Roberto caminó hacia el pequeño placar del dormitorio que compartía con Carmen. Lucía lo siguió, intrigada por su silencio repentino. Lo vio sacar una vieja mochila militar de color verde oliva, tan desgastada que parecía una reliquia de otra época. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Lucía, su voz ahora más suave, presintiendo que algo había cambiado irrevocablemente en esos últimos minutos. Roberto no respondió. Simplemente comenzó a meter algunas ropas en la mochila con movimientos mecánicos, como si hubiera ensayado esa escena 1000 veces en su mente. Sus manos temblaban ligeramente mientras doblaba una camisa azul que Lucía recordaba haberle regalado el día del padre anterior. «Papá, por favor, háblame», insistió Lucía, acercándose a él. «¿Qué significa esa mochila? Nunca la había visto antes». Roberto se detuvo por un momento, sosteniendo una fotografía vieja en sus manos. Lucía alcanzó a ver que era una imagen en blanco y negro de varios hombres jóvenes en uniforme militar, pero antes de que pudiera distinguir mejor los rostros, Roberto la guardó rápidamente en el bolsillo interno de la mochila. «Hay cosas que no entendés, Lucía». «Cosas que no podés entender», murmuró Roberto, su voz ahora casi inaudible. «Y quizás es mejor así». «¿De qué estás hablando? Explícame». Lucía sentía como la desesperación se apoderaba de ella. «¿A dónde vas a ir? Nos vas a abandonar justo ahora que más te necesitamos». Roberto cerró la mochila y se colgó las correas en los hombros. Se acercó a Lucía y, por primera vez en meses, la miró directamente a los ojos. En su mirada había una tristeza tan profunda que parecía venir de décadas atrás. «Cuida a tu madre», le dijo, poniendo sus manos ásperas en los hombros de su hija. «Sos más fuerte de lo que crees. Siempre lo fuiste». Y sin más explicaciones,
Roberto Morales salió del departamento de San Telmo, dejando detrás el sonido de sus pasos resonando en la escalera de mármol gastado y un silencio que se volvería eterno. Lucía corrió hacia la ventana y lo vio alejarse por la calle Defensa, su figura encorvada perdiéndose entre las sombras de los faroles. No podía imaginar que esa sería la última vez que vería a su padre durante los próximos 23 años, ni que esa discusión marcaría el comienzo de un misterio que la atormentaría durante más de 2 décadas. En la habitación contigua, Carmen seguía tosiendo, ajena a que su mundo acababa de cambiar para siempre. Capítulo 2. El vacío que deja un padre. Los primeros días después de la desaparición de Roberto fueron un borrón de confusión y esperanza desesperada. Lucía había llamado a todos los hospitales de Buenos Aires, había visitado la morgue judicial, había pegado fotos de su padre en postes de luz por todo San Telmo y La Boca. Carmen, debilitada por la fiebre, preguntaba constantemente por su marido, y Lucía se veía obligada a mentir día tras día. Se fue a buscar trabajo afuera de la ciudad, le decía a su madre mientras le daba las pastillas que había conseguido pidiendo prestado dinero a los vecinos. Va a volver pronto, ya vas a ver. Pero las semanas se convirtieron en meses, y Roberto Morales había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. Lucía tuvo que dejar sus estudios de psicología en la Universidad de Buenos Aires para trabajar como mesera en un restaurante de Puerto Madero. Los turistas dejaban propinas generosas, especialmente cuando ella sonreía y fingía que su vida no se estaba desmoronando. Una tarde de julio, mientras limpiaba las mesas después del almuerzo, se acercó Martín, el chef del restaurante. Era un hombre de unos 35 años, divorciado, con manos gentiles y una manera de mirarla que la hacía sentir vista, no solo observada. «Lucía, ¿podés quedarte un momento después del turno?», le preguntó mientras se secaba las manos en el delantal. «Quiero hablar con vos sobre algo». Cuando el restaurante cerró, Martín se sentó frente a ella con 2 cortados. «Sé que estás pasando por un momento jodido», comenzó, usando el lunfardo porteño que la tranquilizaba. «Y no quiero ser indiscreto, pero tu viejo realmente se fue a buscar trabajo». Lucía sintió como se le cerraba la garganta. Había mantenido la mentira durante tanto tiempo que a veces ella misma casi se la creía. «No sé dónde está», admitió finalmente, las palabras saliendo como un susurro. «Desapareció después de una pelea». Como si se hubiera esfumado. Martín asintió lentamente. «Mi tío desapareció durante la dictadura», dijo después de un momento. Era de los montoneros. Un día salió de casa y nunca más volvió. Mi tía lo buscó durante décadas. «Mi papá no era de ningún grupo político», respondió Lucía rápidamente, pero algo en su interior se agitó incómodo. Era albañil, nada más. No le interesaba la política. «A veces los padres tienen vidas que los hijos no conocen», dijo Martín suavemente, tocando su mano por encima de la mesa. «Especialmente los hombres de esa generación. Cargan secretos que ni las esposas saben». Esa noche, Lucía revisó por primera vez la habitación de sus padres de manera exhaustiva. Carmen había fallecido 2 meses atrás, y Lucía había evitado tocar las pertenencias de Roberto, como si mantenerlas intactas pudiera hacerlo regresar. Pero ahora, las palabras de Martín resonaban en su cabeza. En el fondo del placard, detrás de las camisas que olían a cigarrillos y aftershave barato, encontró una caja de zapatos vieja. Adentro había documentos que nunca había visto, certificados médicos de un hospital militar de 1978, un papel amarillento con nombres escritos a mano, y algo que le heló la sangre, una identificación militar a nombre de Roberto Morales con una foto de él a los 20 años, vestido con uniforme del ejército argentino. «No puede ser», murmuró para sí misma, sosteniendo la identificación bajo la luz de la lámpara. Su padre nunca le había contado que había sido militar. Nunca había mencionado haber servido durante la dictadura. En el fondo de la caja encontró una carta sin fecha, escrita con la letra inconfundible de Roberto. «Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Hay cosas que hice que nunca van a poder perdonarme. Cosas que no podía contarle ni a Carmen. La guerra nos cambió a todos, nos hizo hacer cosas. Lucía, tu viejo no es el hombre que crees que es. Quizás es mejor que no sepas la verdad».
Pero si algún día querés buscarla, en Tucumán hay gente que sabe quién era realmente Roberto Morales. La carta temblaba en sus manos. Afuera, Buenos Aires continuaba con su vida nocturna, pero en ese pequeño departamento de San Telmo, Lucía Morales acababa de descubrir que el hombre que la había criado era un completo extraño. Y por primera vez en meses, sintió algo peor que la tristeza de su ausencia, sintió miedo de quién podría ser realmente su padre. Capítulo 3. Los años que construyen una vida. Pasaron 5 años antes de que Lucía reuniera el valor para viajar a Tucumán. Durante ese tiempo, había reconstruido su vida pieza por pieza. Se había casado con Martín en una ceremonia sencilla en el registro civil de San Telmo, había terminado su carrera de psicología estudiando de noche, y ahora trabajaba en un centro de salud mental en Barracas, ayudando a familias de desaparecidos a procesar su duelo. Su especialidad se había vuelto una ironía cruel. Asistía a personas que buscaban a seres queridos perdidos durante la dictadura, cuando ella misma llevaba años evitando buscar a su propio padre desaparecido. Hoy atendía a una señora de 70 años, le contó a Martín una noche mientras cenaban empanadas en la cocina de su nuevo departamento en Palermo. Sigue buscando a su hijo después de 30 años. Me dijo algo que no me saco de la cabeza, doctora, es peor no saber que saber la peor verdad, punto. Martín, que ahora tenía su propio restaurante, la miró con esa expresión que había aprendido a interpretar durante sus años juntos. ¿Estás pensando en Tucumán otra vez? Lucía asintió lentamente. No puedo seguir ayudando a otros a encontrar a sus familiares cuando yo ni siquiera intenté buscar al mío. Es hipócrita. No es hipócrita, amor. Es humano. Tenés miedo de lo que podés encontrar. Tenía razón. Durante años, Lucía había imaginado los peores escenarios posibles. ¿Y si su padre había sido un torturador? ¿Y si había participado en desapariciones forzadas? ¿Y si todas esas noches que la había ayudado con los deberes, todas esas veces que la había llevado a la escuela, todas esas demostraciones de amor paternal habían sido una mentira para ocultar atrocidades? Pero en 2006, cuando cumplió 27 años, tomó la decisión. Usó sus vacaciones para viajar sola a San Miguel de Tucumán, llevando consigo la vieja identificación militar de Roberto y la carta misteriosa. El viaje en micro desde Buenos Aires duró toda la noche. Lucía no durmió, mirando por la ventanilla como el paisaje pampeano se transformaba gradualmente en montañas y vegetación tropical. Tucumán tenía un aire denso y húmedo que la hacía sudar incluso en las primeras horas de la mañana. Se hospedó en un hotel modesto cerca de la plaza principal y comenzó su búsqueda en el Regimiento de Infantería de Montaña 19. El soldado de guardia, un muchacho joven que no debía tener más de 20 años, la miró con sospecha cuando mencionó que buscaba información sobre un militar que había servido durante los años 70. Eso es información clasificada, señora. No podemos dar datos de personal militar. Es mi padre, insistió Lucía, mostrando la identificación vieja. Desapareció hace 5 años y necesito saber qué pasó con él. El soldado la observó durante un largo momento, sus ojos deteniéndose en la foto de Roberto. Espere aquí, dijo finalmente, y desapareció en el interior del edificio. Después de 1 hora de espera bajo el sol tucumano, apareció un hombre mayor, de unos 55 años, vestido de civil pero con el porte inconfundible de un militar. Sus ojos eran duros, del tipo que había visto demasiado. Soy el teniente coronel retirado Héctor Villareal, se presentó. Me dicen que está buscando información sobre Roberto Morales. Sí, es mi padre. Desapareció en 2001. Villareal la estudió con la misma intensidad que el soldado joven. ¿Qué sabe usted sobre lo que hacía su padre durante el operativo Independencia? El nombre le sonaba familiar de sus clases de historia contemporánea, pero Lucía no estaba preparada para esa pregunta. No sé nada. Ni siquiera sabía que había sido militar hasta después de su desaparición. Su padre era un buen soldado, dijo Villareal después de un momento, pero había algo en su tono que sugería que, buen soldado, podía significar muchas cosas diferentes. Participó en operaciones especiales entre 1975 y 1979. Después pidió el traslado a Buenos Aires y dejó el servicio activo.
¿Qué tipo de operaciones especiales? Villarreal no respondió inmediatamente. Caminó hacia un banco de plaza que estaba enfrente del regimiento y le hizo señas para que lo siguiera. Señorita Morales, hay preguntas cuyas respuestas pueden cambiar para siempre la manera en que usted ve a su familia. ¿Está segura de que quiere saberlas? Lucía sintió el mismo miedo que había experimentado 5 años atrás al leer la carta de Roberto, pero esta vez no se echó atrás. Necesito saber quién era realmente mi padre. Villarreal asintió lentamente. Roberto Morales formaba parte de un grupo de operaciones especiales que trabajaba en la identificación y neutralización de elementos subversivos en la región. Era muy bueno en su trabajo. Demasiado bueno, quizás. La palabra neutralización quedó flotando en el aire caliente de Tucumán como una amenaza. Lucía entendió perfectamente lo que significaba, pero necesitaba escucharlo. ¿Está diciéndome que mi padre mataba gente? Estoy diciéndole que su padre servía a su país durante una guerra interna muy compleja, respondió Villarreal, pero su evasiva era una confirmación en sí misma. Por primera vez en 5 años, Lucía deseó no haber comenzado esa búsqueda. Capítulo 4. Cuando el pasado se vuelve presente. El regreso a Buenos Aires fue un tormento silencioso. Lucía pasó el viaje en micro mirando por la ventanilla, pero sin ver realmente el paisaje. Las palabras de Villarreal resonaban en su cabeza como una sentencia. Roberto Morales era muy bueno en su trabajo. Demasiado bueno, quizás. Martí la esperaba en la estación de retiro con mate y medialunas, pero ella apenas pudo tocar la comida. Durante las semanas siguientes, intentó continuar con su rutina normal, el trabajo en el centro de salud mental, las cenas con Martín, las llamadas dominicales a sus tías. Pero todo se sentía falso, como si estuviera representando el papel de alguien más. No podés seguir así, le dijo Martín una noche mientras ella movía distraídamente la comida en el plato. Hace un mes que volviste de Tucumán y no has hablado realmente de lo que pasó ahí. ¿Qué querés que diga?, respondió Lucía, su voz más áspera de lo que pretendía. Que mi padre era un asesino. Que toda mi infancia fue una mentira. No sabes eso. Un tipo te dijo que participaba en operaciones especiales. Eso puede significar muchas cosas. Pero Lucía había investigado. Durante horas interminables en Internet, había leído sobre el operativo Independencia, sobre los métodos empleados por las Fuerzas Armadas en Tucumán entre 1975 y 1979. Los testimonios de sobrevivientes, los informes de organizaciones de derechos humanos, los documentos desclasificados, todo pintaba un cuadro que la hacía sentir náuseas. Decidió hablar con Ana, una colega psicóloga que trabajaba específicamente con familiares de represores. Ana era una mujer de 50 años, serena y directa, que había dedicado su carrera a casos como el que ahora vivía Lucía. Es más común de lo que crees, le dijo Ana durante una conversación informal en su oficina. Hijos de militares que descubren décadas después las actividades de sus padres durante la dictadura. El trauma es doble, perdés al padre que conocías y tenés que procesar la realidad de quién era. ¿Cómo lo manejan? Algunos cortan todo contacto simbólico con el padre, cambian de apellido, se mudan lejos. Otros buscan la verdad completa, quieren saber exactamente qué hizo y a quién. Y están los que se quedan en el limbo, sin decidirse por ninguno de los dos caminos. Lucía reconoció inmediatamente en cuál de las categorías se encontraba. Yo estoy en el limbo. ¿Y querés salir de ahí? Esa pregunta la persiguió durante meses. En 2008, cuando ya llevaba 2 años sin avances en su búsqueda, decidió tomar un camino diferente. Si no podía encontrar a Roberto directamente, al menos podía intentar entender mejor quién había sido realmente. Comenzó a contactar organizaciones de derechos humanos, archivos históricos, centros de documentación. Su nombre profesional le abría puertas que quizás habrían permanecido cerradas para una búsqueda personal. Poco a poco, comenzó a reunir fragmentos de información. En el archivo de la CONADEP encontró una mención al sargento Roberto Morales, en el testimonio de un sobreviviente de un centro clandestino de detención en Tucumán. El testimonio era de una mujer que había sido secuestrada en 1977.
Había un soldado joven, de pelo negro, que siempre estaba presente durante los interrogatorios. No participaba directamente en las torturas, pero tomaba notas. Los otros lo llamaban Morales. Tenía una manera particular de mirar, como si estuviera estudiándote. Una vez me dijo que tenía una hija pequeña en Buenos Aires. Lucía leyó el testimonio 3 veces antes de que las lágrimas la obligaran a parar. Roberto tenía efectivamente una hija pequeña en Buenos Aires en 1977, ella tenía 3 años. Pero el testimonio sugería algo que no había considerado antes, quizás Roberto no había sido el torturador directo, sino una especie de observador, alguien que documentaba los procedimientos. Era una distinción que podía no importar a las víctimas, pero que para ella significaba la diferencia entre el horror total y una participación más ambigua. Durante los años siguientes, recopiló más información. Roberto había pedido su traslado a Buenos Aires en 1979, apenas terminó el operativo Independencia. Había dejado el servicio activo inmediatamente después. En sus documentos militares constaba que había solicitado baja por razones personales, algo inusual para un soldado de carrera. En 2010, casi una década después de su desaparición, Lucía había construido una imagen fragmentaria pero más completa de su padre. Era un hombre que había participado en operaciones militares durante la dictadura, pero que posiblemente había encontrado maneras de minimizar su participación directa en las atrocidades. Un hombre que había huido de su pasado, había construido una familia normal en Buenos Aires, y había vivido durante décadas con secretos que finalmente lo habían empujado a desaparecer. Pero aún faltaba la pieza más importante del rompecabezas, ¿dónde estaba Roberto Morales ahora? ¿Había muerto? ¿Seguía vivo en algún lugar, cargando con la culpa de su pasado? La respuesta a esa pregunta llegaría de la manera más inesperada, 13 años después. Capítulo 5. El documental que cambió todo. Era un sábado lluvioso de mayo de 2024. Lucía, ahora de 45 años, había construido una vida que consideraba exitosa, su propio consultorio de psicología especializado en trauma intergeneracional, 2 hijos adolescentes con Martín, y una reputación profesional sólida en Buenos Aires. Había aprendido a vivir con las preguntas sin respuesta sobre Roberto, aunque nunca había dejado de buscar completamente. Estaba en el living de su casa en Belgrano, revisando informes mientras Pablo, su hijo de 16 años, miraba documentales en la televisión. Era uno de esos adolescentes obsesionados con la historia, especialmente con conflictos armados, y constantemente ponía programas del History Channel o documentales de Netflix que a Lucía le resultaban perturbadores por razones que sus hijos no podían entender. «Mira, mamá», le dijo Pablo sin despegar los ojos de la pantalla. «Están dando un documental sobre veteranos de guerra argentinos. Es increíble cómo algunos de estos tipos terminaron viviendo en la calle después de volver de Malvinas». Lucía levantó la vista de sus papeles, pero inicialmente no prestó mucha atención. Pablo siempre veía este tipo de programas. Sin embargo, algo en la voz del narrador la hizo concentrarse. Estaba hablando sobre soldados que habían participado tanto en el operativo Independencia como en la Guerra de Malvinas. Muchos de estos hombres cargaron durante décadas con traumas que nunca fueron reconocidos oficialmente, decía la voz en off mientras se veían imágenes de veteranos ancianos en situación de calle. Después de la Guerra de Malvinas, algunos se desplazaron hacia zonas rurales remotas, buscando aislamiento y tratando de encontrar paz en el anonimato. Lucía sintió un hormigueo familiar en el estómago, el mismo que había experimentado años atrás cuando encontró la identificación militar de Roberto. «Pablo, subí el volumen», le pidió a su hijo. La cámara mostraba ahora un asentamiento precario en las afueras de Bariloche, donde varios veteranos de guerra vivían en condiciones muy básicas. El documentalista entrevistaba a hombres mayores, algunos de los cuales habían perdido la lucidez mental, otros que se mostraban extremadamente reticentes a hablar. «Aquí, en este refugio improvisado en la Patagonia», continuaba el narrador, «encontramos a Roberto, un veterano de 68 años que se niega a dar su apellido completo. Dice que participó en operaciones militares durante los años 70 y después fue enviado a Malvinas en 1982. Lucía sintió como si el mundo se hubiera detenido.
La cámara enfocó a un hombre mayor, con barba gris, completamente canoso, vestido con ropa de abrigo desgastada. Estaba sentado frente a una carpa, tallando un pedazo de madera con un cuchillo. Aunque habían pasado 23 años, aunque estaba mucho más delgado y envejecido, aunque tenía el cabello completamente blanco y arrugas profundas marcando su rostro, Lucía reconoció inmediatamente esos ojos oscuros, esa manera particular de mover las manos, esa forma de inclinar la cabeza cuando se concentraba. Era Roberto Morales. Su padre estaba vivo. No puede ser, murmuró, acercándose tanto a la televisión que Pablo la miró extrañado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Conoces a ese tipo? Lucía no pudo responder. En la pantalla, el hombre que estaba segura era su padre hablaba con voz ronca y pausada. Hay cosas que hicimos, que no se pueden deshacer. Uno viene acá para tratar de encontrar algo de paz, pero la paz no llega nunca. Los fantasmas siempre te siguen. El entrevistador, una voz joven fuera de cámara, le preguntaba, ¿tiene familia, Roberto? El hombre se detuvo en su tarea de tallar madera. Por un momento, su expresión se suavizó de una manera que Lucía recordaba vívidamente de su infancia. Tenía una hija, dijo finalmente. Una nena hermosa que se merecía un padre mejor del que yo pude ser. Espero que haya podido hacer una vida linda sin mí. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Lucía sin que se diera cuenta. Pablo se había levantado del sillón y la miraba con preocupación. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Es mi papá, logró decir finalmente, su voz quebrándose. Ese hombre es mi papá. El documental continuó mostrando la vida diaria de los veteranos en el asentamiento. Roberto aparecía varias veces más, cocinando en una fogata, ayudando a arreglar la carpa de otro veterano, sentado solo mirando las montañas mientras fumaba. En una de las últimas escenas, la cámara lo captó de noche, sentado junto al fuego, con una fotografía vieja en las manos. Aunque la imagen no se veía con claridad, Lucía supo instintivamente que era una foto de ella cuando era pequeña, la misma que Roberto había guardado en su mochila militar la noche que desapareció. Durante más de 20 años he vivido acá arriba, decía Roberto al documentalista, su voz casi un susurro. Alejado de todo, tratando de que los errores del pasado no lastimen a la gente que amé. A veces uno piensa que es mejor desaparecer que explicar cosas que no tienen explicación. Pablo había pausado el documental y miraba a su madre con una mezcla de asombro y preocupación. Mamá, ¿ese realmente es el abuelo Roberto? ¿El que desapareció cuando era joven? Lucía asintió, incapaz de apartar los ojos de la pantalla congelada donde se veía el rostro envejecido de su padre. Sí, es él. Después de todos estos años, está vivo. Esa noche no pudo dormir. Martín intentó calmarla, pero ella caminaba por la casa como un animal enjaulado, procesando emociones que había creído superadas décadas atrás. Rabia por los años perdidos, alivio de saber que estaba vivo, miedo de lo que podría encontrar si lo buscaba, culpa por haber construido una vida sin él. ¿Vas a ir a buscarlo?, le preguntó Martín mientras tomaban mate en la cocina a las 3 de la madrugada. No sé, respondió Lucía honestamente. Durante años me pregunté si estaba vivo o muerto. Ahora sé que está vivo, pero, ¿tengo derecho a aparecer en su vida después de tanto tiempo? ¿Y si él no quiere verme? ¿Y si sí quiere? Durante los días siguientes, Lucía investigó obsesivamente sobre el documental. Se llamaba Fantasmas de la Patria, Veteranos Olvidados en la Patagonia, y había sido producido por un canal de cable argentino. Logró contactar al director, un joven llamado Tomás Herrera, que había pasado 3 meses filmando en el asentamiento de Bariloche. Roberto era uno de los más reservados, le contó Tomás por teléfono. La mayoría de los veteranos hablan eventualmente, pero él casi no decía nada. Solo accedió a la entrevista porque le dijimos que queríamos mostrar la realidad de los soldados que nunca recibieron reconocimiento. ¿Mencionó algo sobre su familia? ¿Sobre una hija en Buenos Aires? Muy poco. Se notaba que le dolía el tema. Una vez nos contó que había tenido que tomar decisiones muy duras para proteger a su familia, pero nunca dio detalles.
Parecía un hombre que cargaba con mucha culpa. Tomás le proporcionó información sobre la ubicación exacta del asentamiento. Estaba a unos 40 kilómetros de Bariloche, en una zona montañosa de difícil acceso. Pero tengo que advertirle, agregó el director, cuando terminamos de filmar, hace unos meses, Roberto había empezado a hablar de irse. Algunos de los otros veteranos dijeron que estaba planeando mudarse más al sur, hacia el Calafate. No sé si todavía está ahí. Esa información llenó a Lucía de urgencia. Después de 23 años de búsqueda intermitente, la posibilidad de perder nuevamente el rastro de Roberto la aterrorizaba. Decidió que tenía que viajar a Bariloche, sin importar lo que pudiera encontrar. Martín insistió en acompañarla, pero ella sintió que esto era algo que tenía que hacer sola. Es algo entre él y yo, le explicó mientras hacía su equipaje. Si está ahí, si acepta verme, necesitamos tener esa conversación sin testigos. El vuelo a Bariloche duró 2 horas, pero se sintió eterno. Lucía llevaba en su cartera la vieja fotografía de Roberto en uniforme militar y la carta que había encontrado años atrás. También llevaba fotos recientes de sus hijos, por si él quería conocer a sus nietos. Alquiló una camioneta en el aeropuerto y contrató un guía local que conocía la zona. El camino hacia el asentamiento era escarpado y lleno de curvas, atravesando bosques de lenga y coihue hasta llegar a una planicie donde se veían varias carpas y construcciones precarias dispersas. Ese lugar es conocido por los lugareños, le explicó el guía, un hombre mayor llamado Carlos. Los veteranos llegaron ahí después de la guerra. Al principio la gente del pueblo los ayudaba con comida y abrigo, pero con el tiempo se volvieron más aislados. Algunos han muerto, otros se han ido. Quedan unos pocos. Cuando llegaron al asentamiento, Lucía sintió el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Había 3 hombres sentados alrededor de una fogata, pero ninguno era Roberto. Uno de ellos, un hombre de unos 60 años con una pierna amputada, se acercó a la camioneta. ¿Qué andan buscando?, preguntó con desconfianza. Estoy buscando a Roberto, dijo Lucía, bajándose del vehículo. Roberto Morales. Soy su hija. El hombre la estudió detenidamente, como si estuviera evaluando si decir la verdad o no. Roberto se fue hace una semana, dijo finalmente. Dijo que había visto algo en la televisión que lo había puesto nervioso. Que tal vez alguien vendría a buscarlo. Lucía sintió una mezcla de frustración y esperanza. Roberto había visto el documental. Sabía que ella podría encontrarlo. ¿Dijo a dónde iba? Al sur. Siempre hablaba de llegar hasta Ushuaia, al fin del mundo. Decía que ahí nadie podría encontrarlo nunca. Pero había algo más. El veterano se acercó y le entregó un sobre amarillento. Me pidió que si alguna vez venía una mujer joven preguntando por él, le diera esto. Con manos temblorosas, Lucía abrió el sobre. Adentro había una carta escrita con la letra de Roberto que ya no recordaba, y una dirección en el Calafate. Lucía, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que me encontraste a través del documental. Sabía que era un riesgo participar, pero quería que la gente supiera que algunos de nosotros hemos pagado un precio por lo que hicimos. Si querés buscarme, voy a estar en el Calafate durante el invierno. Pero antes de venir, tenés que saber que soy muy diferente del padre que recordás. La guerra nos cambió a todos. Te amo y siempre te amé, pero necesito que entiendas que tal vez sea mejor que conserves los recuerdos lindos de cuando eras chica. Lucía dobló la carta y miró hacia las montañas. Después de 23 años, finalmente tenía una dirección exacta donde encontrar a su padre. Pero ahora tenía que decidir si estaba preparada para enfrentar tanto al hombre que había sido como al hombre en el que se había convertido. Capítulo 6. El reencuentro en el fin del mundo. El vuelo de Bariloche al Calafate fue un torbellino de emociones contradictorias. Lucía alternaba entre la euforia de estar tan cerca de Roberto después de décadas y el terror de lo que podría encontrar. Durante el vuelo, releyó la carta una y otra vez, analizando cada palabra como si fuera un mensaje cifrado. El Calafate en pleno invierno patagónico era un lugar desolado. El viento cortante del glaciar Perito Moreno atravesaba la pequeña ciudad turística,
que en julio se reducía a sus habitantes permanentes y unos pocos visitantes intrépidos. Lucía se hospedó en un hostel modesto cerca del centro y comenzó su búsqueda. La dirección que Roberto había dejado correspondía a una pensión en las afueras del pueblo, un edificio de chapa y madera que parecía haber visto mejores tiempos. La propietaria, una mujer de unos 50 años llamada Marta, la recibió con la desconfianza típica de los patagónicos hacia los forasteros. «¿Roberto Morales?», preguntó cuando Lucía mencionó el nombre. «Sí, está acá. Lleva un mes. Es muy callado, paga puntual, no molesta a nadie. Es familia suya. Soy su hija». La expresión de Marta cambió inmediatamente. «Ah, usted debe ser Lucía. Él habla de usted a veces». «No mucho, pero cuando lo hace, se le ve en los ojos que la quiere mucho». Roberto estaba en la habitación 7, al final del pasillo. Marta le indicó el camino pero le advirtió, «Está enfermo. No sé qué tiene exactamente, pero tose mucho y está muy delgado. Creo que no se cuida como debería». Lucía caminó por el pasillo de madera que crujía bajo sus pies, cada paso resonando como un latido. Cuando llegó a la puerta 7, se detuvo durante varios minutos, respirando profundamente. Después de 23 años, solo la separaba de su padre una delgada puerta de madera. Golpeó suavemente. «¿Roberto?». Hubo un silencio largo, luego el sonido de alguien moviéndose lentamente. La puerta se abrió y ahí estaba él, mucho más delgado de lo que se veía en el documental, con el cabello completamente blanco y ojos que conservaban la misma profundidad que recordaba, pero ahora estaban marcados por décadas de dolor. «Lucía», dijo simplemente, como si hubiera estado esperándola. Se miraron durante un momento que pareció eterno. Roberto había envejecido mucho más que los 23 años transcurridos. Sus manos temblaban ligeramente, y tenía una tos seca que sugería problemas respiratorios serios. «Papá», murmuró Lucía, y esa palabra, que no había pronunciado dirigiéndose a él desde 2001, quebró algo en ambos. Roberto se hizo a un lado para dejarla entrar. La habitación era espartana, una cama individual, una mesa pequeña, una silla, y una ventana que daba a la estepa patagónica. En la mesa había algunos libros, medicamentos, y una fotografía de Lucía cuando tenía unos 8 años. «Te veías hermosa en el documental», dijo Roberto, indicándole la silla mientras él se sentaba en el borde de la cama. «Convertida en toda una mujer profesional. Tu mamá estaría orgullosa». «¿Sabías que mamá murió?». Roberto asintió lentamente. «Me enteré. Una vecina de San Telmo me escribió una carta hace años. Carmen era una buena mujer. Se merecía mucho más de lo que yo pude darle». La conversación se desarrolló lentamente, como si ambos estuvieran navegando en aguas peligrosas. Roberto le contó sobre los años en la Patagonia. Había trabajado como peón rural, había vivido en refugios para veteranos, había intentado mantenerse lejos de cualquier lugar donde pudiera ser reconocido. «¿Por qué te fuiste esa noche?», preguntó finalmente Lucía, la pregunta que había cargado durante más de 2 décadas. Roberto se quedó callado durante largo tiempo, mirando por la ventana hacia las montañas distantes. «Porque cuando me dijiste que era un cobarde, te diste cuenta de algo que yo había tratado de ocultar durante años». «Sí, era un cobarde. No por lo que había hecho en Tucumán, sino por no haber tenido el valor de contarles la verdad a vos y a tu mamá». «¿Qué verdad?». «Que durante 4 años de mi vida fui parte de algo horrible. Que ayudé a documentar interrogatorios, que estuve presente cuando torturaban gente, que sabía los nombres de personas que iban a ser asesinadas y no hice nada para impedirlo». La voz de Roberto se quebró. «No era el peor de todos, Lucía. No torturaba directamente, no mataba con mis propias manos. Pero era parte del sistema. Y cuando terminó todo, cuando nos mandaron a Malvinas como si nada hubiera pasado, me di cuenta de que había perdido el alma en algún lugar de esas montañas tucumanas». Lucía sintió como si estuviera escuchando la confesión de un extraño, pero también la explicación del hombre que la había criado. «¿Por qué no nos contaste? ¿Cómo le explicas a tu hija que su papá participó en una guerra sucia?
¿Cómo le decís a tu esposa que el hombre con el que se casó era un criminal de guerra? Pensé que podía enterrar esa parte de mi vida, ser solo Roberto el albañil, Roberto el padre de familia. Pero no pudiste. No. Los fantasmas no se van nunca, Lucía. Y esa noche, cuando me dijiste que era un cobarde, me di cuenta de que estaba convirtiendo a mi familia en cómplice de mi mentira. Ustedes se merecían algo mejor. Hablaron durante horas. Roberto le contó sobre los años en Malvinas, sobre cómo muchos de los soldados que habían participado en el operativo Independencia fueron enviados a las islas como una forma de limpiar sus historiales. Le habló sobre el frío, el miedo, la sensación de estar pagando por pecados anteriores en un lugar desolado. Después de la guerra, algunos volvimos y tratamos de reintegrarnos a la vida normal. Pero era imposible. Había demasiada culpa, demasiados recuerdos. Por eso muchos terminamos acá, en el sur, tratando de encontrar algo parecido a la paz. Lucía le mostró fotos de sus hijos, le contó sobre Martín, sobre su carrera profesional. Roberto escuchó cada palabra con una atención que la conmovió hasta las lágrimas. ¿Podés perdonarme?, le preguntó finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas. Ya te perdoné hace años, papá, respondió Lucía, y se dio cuenta de que era verdad. Lo que no podía perdonar era no saber. Pero ahora que sé, puedo entender. Esa noche cenaron juntos en el comedor de la pensión. Roberto comía poco y tosía constantemente, pero parecía más relajado de lo que había estado en décadas. Cuando se despidieron en la puerta de su habitación, él la abrazó con la misma ternura que recordaba de su infancia. Mañana me voy más al sur, le dijo. Es mejor así. Pero ahora sé que tenés una vida hermosa, que sos una mujer fuerte. Era lo único que necesitaba saber. No, dijo Lucía firmemente. Esta vez no te vas sin mí. Capítulo 7. La paz que se construye con tiempo. Roberto murió 3 meses después, en diciembre de 2024, en un hospital de Buenos Aires. El cáncer de pulmón que había estado creciendo silenciosamente durante años finalmente lo venció, pero no antes de que pudiera conocer a sus nietos y pasar sus últimas navidades en familia. Lucía había logrado convencerlo de regresar a Buenos Aires después de su encuentro en el Calafate. No fue fácil. Roberto tenía miedo de enfrentar su pasado, miedo de que alguien lo reconociera, miedo de contaminar la vida que Lucía había construido con sus secretos. Pero ella había sido inflexible. Durante 23 años viví con tu ausencia, le había dicho esa mañana fría en la Patagonia. No voy a pasar el resto de mi vida sabiendo dónde estás y no haciendo nada al respecto. Volvés a Buenos Aires conmigo, o me quedo acá hasta que cambies de opinión. El regreso fue gradual. Primero lo llevó a un médico en Buenos Aires, donde confirmaron lo que ya sospechaban: el cáncer estaba avanzado, pero con tratamiento podía ganar algunos meses de vida digna. Luego vino la parte más difícil: presentarlo a su familia. Martín fue extraordinariamente comprensivo. Es tu papá, le dijo simplemente. Sin importar lo que haya hecho, es tu papá y está enfermo. Tiene lugar en nuestra casa. Los primeros encuentros con Pablo y Sofía, sus hijos, fueron tensos. Los adolescentes habían crecido escuchando historias fragmentarias sobre el abuelo desaparecido, pero enfrentarse a la realidad de un hombre mayor, enfermo, con un pasado complicado, era diferente a las fantasías que habían construido. Pablo, con su obsesión por la historia militar, fue quien primero conectó con Roberto. ¿Realmente estuviste en Malvinas, abuelo?, le preguntó una tarde mientras Roberto tallaba madera en el patio de la casa en Belgrano. Sí, estuve ahí. Pero no es algo de lo que me sienta orgulloso. ¿Por qué? Defendiste la patria. Roberto dejó de tallar y miró a su nieto con esos ojos que ahora Lucía sabía que cargaban décadas de dolor. Pablo, hay cosas que parecen heroicas desde afuera, pero cuando las vivís, te das cuenta de que solo son horribles. La guerra no tiene héroes, solo tiene sobrevivientes y muertos. Poco a poco, Roberto comenzó a abrirse. No contó todo, había cosas que Lucía entendía que se llevaría a la tumba, pero compartió lo suficiente como para que la familia entendiera quién era realmente.
Habló sobre la presión de ser un soldado joven en una época de violencia política, sobre las decisiones imposibles que había tenido que tomar, sobre los años de culpa que siguieron. Lo que más me duele, le confesó Lucía una noche mientras ella lo ayudaba con sus medicamentos, no es lo que hice, sino los años que perdimos juntos por mi cobardía de no poder contarte la verdad. No fueron años perdidos, papá. Fueron años necesarios. Yo necesitaba crecer, formar mi propia familia, entender quién era. Y vos necesitabas tu tiempo para procesar lo que habías vivido. En noviembre, cuando Roberto ya estaba muy débil, Lucía organizó una pequeña reunión con Ana, su colega psicóloga que trabajaba con familiares de represores. Roberto había expresado el deseo de hablar con alguien que entendiera su situación desde una perspectiva profesional. He trabajado con muchos exmilitares, le dijo Ana después de conversar con él durante una hora. Tu papá no es un psicópata. Es un hombre que fue arrastrado por circunstancias históricas que lo superaban y que ha cargado con culpa genuina durante décadas. El hecho de que se haya alejado voluntariamente de su familia para protegerla habla de su humanidad, no de su maldad. Esas palabras le dieron a Lucía una paz que no había esperado. Durante años había temido descubrir que su padre era un monstruo. La realidad era más compleja y, en cierto modo, más triste. Era un hombre común que había participado en cosas terribles y había pasado el resto de su vida tratando de expiar esa culpa. Los últimos días de Roberto fueron tranquilos. Pasaba las mañanas en el patio, tallando pequeñas figuras de madera que regalaba a sus nietos. Las tardes las dedicaba a conversar con Lucía sobre los años que habían estado separados, llenando los vacíos en sus historias respectivas. ¿Sabés qué es lo que más me tranquiliza?, le dijo 2 días antes de morir, mientras miraban juntos el atardecer desde la ventana de su habitación. Saber que te convertiste en el tipo de persona que ayuda a sanar el daño que gente como yo causó. Es como si hubieras encontrado la manera de reparar un poquito el mundo que nosotros rompimos. Roberto murió un martes por la mañana, durmiendo, con Lucía sosteniéndole la mano. Sus últimas palabras habían sido: gracias por encontrarme, mi amor. Gracias por perdonarme. El funeral fue pequeño: Lucía, Martín, los chicos, algunas amigas de Lucía, y sorprendentemente, Marta, la propietaria de la pensión en el Calafate, que había viajado especialmente para despedirlo. Era un buen hombre, le dijo a Lucía mientras ponían flores en el ataúd. Muy sufrido, pero bueno. Ahora, 6 meses después del funeral, Lucía continúa con su trabajo ayudando a familias a procesar traumas intergeneracionales. Pero su enfoque ha cambiado. Entiende mejor la complejidad de los perpetradores, la humanidad que puede existir incluso en quienes han hecho cosas terribles, la posibilidad de redención a través del reconocimiento y el dolor genuino. En su consultorio tiene ahora una pequeña figura de madera tallada por Roberto, un ave con las alas extendidas. Representa la libertad, le había explicado él mientras la tallaba. La libertad que viene cuando finalmente podés contar la verdad. La historia de Lucía y Roberto se había convertido en una lección sobre el perdón, pero no el perdón fácil que olvida, sino el perdón complejo que entiende, que reconoce el daño causado pero también la humanidad de quien lo causó. Era la historia de una hija que había aprendido que amar a un padre imperfecto, incluso terriblemente imperfecto, no significaba justificar sus acciones, sino reconocer que las personas pueden ser simultáneamente capaces de gran daño y gran amor. Y en las noches, cuando el viento de Buenos Aires golpea las ventanas de su casa en Belgrano, Lucía a veces siente que Roberto está en paz finalmente, liberado del peso de los secretos que había cargado durante décadas, sabiendo que su hija entendía quién había sido realmente, ni un héroe ni un monstruo, sino un hombre complejo que había cometido errores terribles y había pasado el resto de su vida tratando de encontrar una manera de vivir con ellos. La búsqueda había terminado, pero la comprensión recién comenzaba.